Buen día, amada iglesia. Damos gracias al Señor porque en esta mañana podemos reunirnos y podemos adorar su nombre. Saben, lo más maravilloso es cuando el Espíritu de Dios desprende la adoración verdadera. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La adoración es un mecanismo natural propio del nuevo nacimiento. Es el desprendimiento de la manifestación de la vida que Dios, por su gracia, ha puesto en cada persona que la ha llamado. Y de esta manera la adoración lleva a la persona, por obra del Espíritu, a manifestarle a Dios lo que Dios significa para ese ser que, estando muerto en delitos y pecados y totalmente prisionero en la más densa y profunda esclavitud, hoy experimenta la más perfecta libertad. Esto es adorar, es decirle a Dios lo que Él es. Y evidentemente, la iglesia que crece y que experimenta la vida, entonces adora. Esto es adorar. Qué maravilloso es poder estar considerando en esta serie la obra del Espíritu Santo en la causa de la redención. Y hemos estado considerando, arrancando por Génesis, la manera en que el Espíritu de Dios es mostrado en la Escritura como este asistente incondicional de la voluntad de Dios. Es asistente del Padre, es asistente del Hijo, y el propósito final que la Escritura muestra en la obra realizada por Él es que Él es justamente la persona de Dios que aplica de manera práctica, de manera efectiva, la voluntad soberana de Dios en medio de los hombres. Por lo tanto, es imposible poder separar la obra de la redención del trabajo del Espíritu Santo. Y toda la Biblia pasa de tapa a tapa mostrándolo a Él. Estuvimos viendo entonces que la obra del Espíritu Santo comienza en personajes antediluvianos, es decir, como lo fueron Enoc, séptimo desde Adán, en donde estuvimos viendo que el Espíritu de Dios lo lleva a Enoc a llevar una vida de consagración, de dependencia, de entrega absoluta a la adoración y al reconocimiento y al servicio a Dios. Y Enoc, en medio de una abundante y creciente maldad y pecaminosidad en medio de los hombres, es quien tiene, por obra del Espíritu Santo, quien lo ha regenerado y quien lo ha iluminado y quien lo ha llenado del poder para pregonar y para hablar. Y lo que el Espíritu habla por boca de Enoc está registrado en el Nuevo Testamento, en Judas, y está claramente mostrándose el Evangelio, la continuidad del Evangelio que comenzó en Génesis 3:15 por boca del Señor. Estoy haciendo un simple paso por lo que hemos venido diciendo, porque veo caras nuevas hoy. Entonces, la palabra viene mostrando que el anuncio del Evangelio de Cristo, que fue dado por el mismo Señor, cuando dice que el Señor iba justamente a triunfar sobre Satanás, porque la descendencia de la mujer iba a triunfar sobre la descendencia o la simiente de la serpiente, que ésta le herirá en la cabeza y que la otra le herirá en el calcañar. Esta presentación de lo que es el Evangelio en sí contiene el propósito de Dios de levantar un pueblo para Él, una novia para el Hijo, un pueblo redimido y propio, y que por Cristo iba a ser la libertad, la compra de este pueblo, iba a ser la realidad de la salvación a través de Jesucristo. Entonces, esta misma forma de anunciar es la que tiene Enoc cuando
siendo séptimo desde Adán y en medio de la maldad de los hombres, Él proclama y dice: he aquí vino el Señor, este que nace de la simiente de la mujer. Es ese el Señor, es ese el Salvador. Es Cristo el centro del Evangelio, es Cristo el centro de la Biblia. Es Cristo Jesús el mensaje del Antiguo Testamento y el mensaje del Nuevo Testamento. Y el objetivo es la salvación del pueblo de Dios por medio de Cristo para la gloria del nombre de Dios Padre. Entonces, Enoc habla y dice: en aquel tiempo antiguo, antes del diluvio, he aquí vino el Señor. Está hablando proféticamente, está hablando de su venida con sus santas decenas de millares, para dejar y dar el pago a todos los pecadores y dar también la recompensa a todos los que creen en Él. Entonces, Enoc está pasándose proféticamente al advenimiento definitivo de Cristo. Es decir, está mostrándole justamente al mundo que en realidad ese pecado que ellos vivían, esa inmoralidad, esa maldad, no era la situación definitiva, sino que Dios en Cristo brindaría un nuevo mundo de justicia, de santidad y de paz, gobernado por Él. Lo mismo pasa en Noé. Noé es tomado por el Espíritu. Hemos visto cómo él es influenciado por el Espíritu y es pregonero de justicia, según dice el apóstol Pedro. Y al ser pregonero de justicia, es que evidentemente él tiene a Cristo en su boca. Él está hablando de la manera en que Dios justifica al pecador en Cristo, y la gente no quiere creer el anuncio que él hace, pero en realidad el Espíritu pone palabras en boca de Noé. Y evidentemente Dios en su gracia va desarrollando su plan de redención, proclamando a Cristo, mientras que se desarrollan dos simientes: estos hijos del enemigo que no quieren creer y que fueron todos los que quedaron fuera del arca, y estos hijos que sí creen: Noé, su esposa, los hijos de Noé, Sem, Cam, Jafet, sus mujeres, y evidentemente viene el juicio y llega el diluvio, y los hombres y las bestias y toda carne queda bajo el agua, y comienza una nueva historia, y posterior a la nueva historia comienza nuevamente a resurgir la manifestación del pecado, hasta que llegamos al tiempo en que, dispersándose ya los hombres y llenando la tierra, la palabra misma dice: el deseo de los hombres es de continuo siempre hacer el mal. Y entonces llegamos a una manera en que Dios más íntimamente y personalmente habla a Abraham en Génesis, el capítulo 15, capítulo 12, versículos 1 al 3. Allí está este pacto que Dios le revela a Abraham y le dice: tú eres una persona a la cual yo he elegido para que seas el padre de muchas gentes, y de la descendencia tuya he de bendecir a todas las naciones de la tierra. Sigue la línea del Evangelio. El Dios eterno que ha de congregar a un pueblo propio, celoso para sí, en santidad, que experimente y que viva la naturaleza de Dios, y que llegue a una adoración pura y que llegue a una unidad perfecta. Este es el final, el propósito final. Pero la palabra nos muestra el recorrido para llegar a ese final. Y Dios se relaciona a través de un pueblo. Este pueblo que quiere formar es Israel. Y comienza eligiendo a Abraham. Y Abraham tiene a Isaac, e Isaac tiene a Jacob, y Jacob es el padre de los 12 patriarcas, y uno de los patriarcas es José. Y yo te invito a leer, a abrir la palabra de Dios en Génesis capítulo 39. Vamos a leer Génesis 39 para poder observar la obra del Espíritu de Dios ya bastante tiempo más adelante.
Y antes de llegar a los jueces, vamos a detenernos en los patriarcas. Génesis 39 dice, vamos a leer del 1 al 15, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me es reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino a él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Acompáñeme a 41, versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Hasta aquí nomás la lectura en la palabra de Dios. El Espíritu de Dios sigue siendo el asistente incondicional del propósito del Padre. Estábamos viendo en aquellos capítulos pasados la manera en que el Espíritu de Dios mostraba a Cristo, resistiendo con total ímpetu el pecado practicado por el hombre y llevando a los hombres justamente con palabras de persuasión y poderosas por la predicación de Enoc, a que se arrepientan y pidan perdón, a que abandonen sus malos caminos, a que vuelvan a Jehová. Evidentemente el Espíritu de Dios sigue mostrando a Cristo, mostrándoles a ellos que en Cristo hay libertad. Pero ahora cuando avanzamos y encontramos a los patriarcas, el Espíritu de Dios sigue trabajando impetuosamente, mostrando al mundo la preservación que Dios tiene para con su pueblo.
Dios tiene un propósito en la vida de José. Y este personaje que está siendo observado por Dios con un propósito determinado es el que él mismo revela. En José está el Espíritu de Dios. Allí está su espíritu. Él tiene un propósito determinado en la vida de José y es mostrar que este propósito de redención descansa en la formación de un pueblo y que no hay situación ni circunstancia que esté fuera de ese propósito de redención. No podemos desconectar, mis amados hermanos, ni un momento, ni una circunstancia del propósito de nuestra salvación, porque Dios verdaderamente tiene en su determinación todo conectado. Nosotros somos artífices en desconectar. Muchas veces queremos separar nuestra vida secular del espiritual. Queremos separar nuestros proyectos del control de su voluntad. Y lo que la palabra muestra es que el propósito de Dios es redimirnos para su gloria y que no podemos separar los momentos y circunstancias de nuestra vida de sus propósitos definitivos sobre nosotros. Y el Espíritu está mostrando que hay preservación de Dios para con su pueblo. ¿Por qué? Porque si tú sigues todo el capítulo y los capítulos anteriores, has de ver que había una gran hambre en la tierra donde habitaba Jacob. Y la preservación de Dios viene por mano de este José, sufriente, vendido, envidiado, castigado sin causa, llevado a un país diferente, a una cultura diferente, a una religión diferente. Sin embargo, a pesar de la angustia, a pesar de la prueba, a pesar de la circunstancia definitiva, el objetivo fundamental sigue siendo la redención, sigue siendo el pueblo de Dios, sigue siendo la preservación y el Espíritu Santo sigue siendo el protagonista que acompaña a Jehová en la obra de la redención. El Espíritu de Dios está en José. Y José reconoce que todo su dolor, que toda su angustia, que todo lo que él pasó, lo pasó porque Dios lo quiso. Y porque a través de su dolor, y porque a través de su angustia, y a través de todo su malestar, Dios estaba trayendo a su padre para ampararlo con todo el pueblo, dándole de comer de la comida de Egipto. Hay un propósito de Dios allí. Tienen que estar más de 4 siglos allí. Dios está mostrando que Él está tratando en medio de un mundo impío y pecador y que está asentando su santidad a través de la gente que le conoce, de la que trata con Él. Y mis amados hermanos, esta manera de relacionarse de Dios a través de un pueblo tiene el propósito de traer a Jesucristo en carne, porque vendría Él del pueblo judío y sería el Salvador. Siempre está orientado a Jesucristo, siempre está orientado a la redención. Y el Espíritu de Dios está puntualmente en todo el desarrollo del plan terrenal, asistiendo la voluntad del Padre y el trabajo del Hijo. Lo que está revelándose aquí es la manera en que el Espíritu de Dios se evidencia a través de este José, porque el Espíritu de Dios, tal como lo dice la palabra, está en José. Y a pesar de todo lo que pasa, Dios tiene una manera estratégica de conducirlo y de llevarlo al lugar correcto. Él llega a Egipto y dice la palabra en el versículo 1 que fue llevado José a Egipto y que lo compra Potifar, un oficial de Faraón. Hablar de Potifar es hablar de una autoridad militar en una potencia mundial de punta como era Egipto. No había una tierra con una civilización
y una tecnología más avanzada que Egipto en esa época. Evidentemente, Dios está mostrando un programa en la vida de José, está mostrando que está detrás de las circunstancias de José. El Espíritu de Dios está en asistencia directa a la vida de José y él es llevado al lugar estratégico ideal para poder llevarlo el Señor a través de grandes dolores a escalar a una cima de autoridad y de control de la economía de todo Egipto, para que por su función Jacob sea cubierto y protegido. ¿Cuántas veces has renunciado a las circunstancias negativas de tu vida? ¿Es que Él es el Dios que se anticipa a todo final? ¿Él es el que tiene elaborado un plan que es perfecto? ¿Él es el que está llevando a José por el dolor, observando el final del premio y de la bendición? Dime tú, ¿estás resistiendo las circunstancias temporales presentes de tu vida? Debes saber que no existen circunstancias separadas del propósito de la redención. ¿Estás atravesando pruebas? ¿Estás atravesando incomodidades emocionales? ¿Estás atravesando incomodidades económicas? ¿Estás atravesando incomodidades familiares? Pues bien, tú debes entender que si tú estás en el Señor y el Espíritu de Dios es tu asistente permanente porque mora en ti, todo obra de acuerdo a lo que Dios se ha propuesto y todo te lleva al bien. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. José viene de la línea bendecida de Sem, pasa por Abraham, el hijo de la promesa, viene por el canal de la bendición. Dios está trabajando en esta línea de descendencia porque está mostrándose fiel en levantar a su pueblo, en salvar a los suyos. José pasa por situaciones complejas, pero llega a la casa de Potifar, una autoridad militar, lo compra de los ismaelitas que lo habían vendido y lo lleva allá. José no rehúsa, él se humilla, él está totalmente sujeto a la voluntad de ese Dios al cual él ama. Y él ama profundamente a Dios y lo muestra con su conducta y su vida práctica. Si tú tienes en claro, mi amado hermano, que eres un redimido, no podrás separar circunstancias del propósito de la redención, porque todo lo que vives se encuentra dentro de una sola expresión: la preservación de Dios para sus santos. Y la preservación de Dios para sus santos no se basa en lo positivo o negativo de las circunstancias, sino que descansa en la más perfecta fidelidad del Dios que nos ha salvado. La palabra es clara entonces cuando está mostrando Dios su preservación, está llevando de la mano a Israel. Y para llevar de la mano a Israel está asistiendo con el Espíritu Santo a José, un joven que desde temprana edad rechazaba el pecado de sus medios hermanos y le informaba a su padre la conducta de ellos. Un joven temeroso de Dios, amante de lo bueno, amante de la santidad, amante del Salvador. Este es José. Y la palabra claramente comienza a mostrar las evidencias de la presencia del Espíritu de Dios en José. El versículo 2 del capítulo 39 dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Bueno, la palabra es clara cuando está mostrando. Allí están los ojos de Dios. Dios está usando una persona. El Espíritu de Dios está en José. Y por eso es que lo que era esperable
la depresión, la tristeza, el llanto, la inactividad por causa de la opresión emocional y cuántas cosas más eran esperables por el entorno y la realidad de la vida de José, es lo que justamente no se vio en él. Es que cuando Dios está asistiendo tu vida, tú no respondes como responde cualquier mortal. Cuando Dios está asistiendo tu vida hay una evidencia del poder del Espíritu Santo que te lleva a vivir de una manera diferente, la manera propia de los que son salvos. Y esa manera es glorificar a Dios. La preservación de Dios está siendo evidenciada por la asistencia del Espíritu que lleva a José a vivir prósperamente. La prosperidad se manifiesta en el hecho de que toda actividad secular diaria practicada por las manos de José era asistida por la gracia de Dios de tal manera que bendecía a los demás. Hay un gran termómetro en la vida del creyente. ¿Y sabes cuál es el termómetro? ¿Qué percibe tu entorno de ti? ¿Vives en el Espíritu? ¿Glorificas a Dios Padre? ¿Sabes? Si hay algo que me puede llegar a torturar, es ser descalificado por mi esposa. Porque en la faz humana nadie me conoce como ella. Si hay algo que me puede llegar a torturar es ser descalificado por mis hijos. Porque ellos están todos los días conmigo. Si hay algo que verdaderamente te tiene que preocupar como un termómetro que está prendiendo una luz de alerta, es que tu medio circundante, los que te rodean de manera cercana y más lejana, perciban que Dios no está en ti. Esto es algo tremendo. Esto es algo espeluznante. Es lo que debería quebrar a cualquier persona que seriamente dice amar a Dios. ¿Qué percibe tu entorno de ti? Cuando Dios está trabajando en una vida, tu entorno percibe, huele santidad. Tu entorno huele la fidelidad. Tu entorno huele la adoración. Tu entorno huele la transparencia, la dedicación, la rendición a Dios. ¿Sabes? La palabra dice claramente, mas Jehová estaba con José. Muchos jóvenes de 17 a 18 años había en Egipto. Potifar pudo haber comprado a muchos jóvenes conocidos de familias encumbradas de Egipto, porque él era autoridad y los conocía a todos. Sin embargo, no tuvo él la intención de comprar a ninguno, compró a este esclavo y verdaderamente lo puso en su casa como era costumbre y lo llevó a servir. Evidentemente Dios está mostrándose en la vida de José y la prosperidad es clara cuando la palabra dice que todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba en su mano. ¿Vieron ustedes cuando en el ámbito comercial dicen los comerciantes, mira, aquel es judío? ¿Y cómo te das cuenta que él es judío? Mira, dice, observa, todo lo que toca lo hace oro. Y una vez hablaba con uno y le decía, ¿sabes vos por qué es eso? Porque ahí me dio una puerta, ¿viste? Y cuando me dio la puerta le hablé. ¿Sabes por qué es eso? Porque Jehová protege ese pueblo y lo bendice.
Sí, pero mira vos todo lo que dicen. No. Mira lo que la Biblia dice. La promesa a Abraham fue: yo bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, yo maldeciré. El propósito de Dios está allí, la redención está activa. Cristo tiene que venir del pueblo judío. Él tiene que ocupar el trono de David y reinar. Él es el que va a congregar al pueblo. Él es el que lo va a introducir en el cielo eterno. Él es el que los va a comprar en la cruz. Ese es el propósito de Dios. Y toda circunstancia que circunda a una persona tomada por el Espíritu de Dios apunta a Cristo. ¿Saben lo que el Espíritu de Dios está mostrando al preservar al pueblo? La fidelidad de Dios en cumplir la promesa a Abraham. Tal como Abraham lo dice, como Dios le dice a Abraham: yo bendeciré al que te bendijere, al que te maldijere maldeciré. Yo haré de ti una nación grande. Yo voy a dar bendición a todas las familias de la tierra, de tu descendencia. Bueno, ha pasado el tiempo y ahora ya está mostrando a uno de los descendientes de Abraham en una tierra totalmente impía e incrédula, circundado por su bendición, la prosperidad de Dios. Dime, mi amado hermano, ¿es bendecido tu compañero de estudio? ¿Es bendecido tu compañero de trabajo? No hablo de bendición material, sino el hecho de decir: quiero estar cerca de él. Algo tiene él que los otros no tienen. Esta persona es diferente a lo que son los demás. Dios está en esa consideración. ¿Tú crees que la obra de Dios solamente se detuvo y el Espíritu de Dios ha tomado a José y luego siguió el curso de la historia y de la redención, y en este 2018 es distinto? Bueno, pues bien, hemos visto que el Espíritu asistía y tomaba y llevaba y guiaba a personajes, y muchas veces por un tiempo los dejaba. David dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Sin embargo, hoy el Espíritu de Dios está tomando como templo a la iglesia, el pueblo de Dios, y mora de manera permanente. Mi amado hermano, es imposible que un cristiano verdaderamente fiel, serio, lleno de Dios, pase desapercibido en su entorno. Es imposible. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Su amo decía: pero ¿qué tiene este chico? Un hombre de guerra, un hombre hecho y derecho, preparado, guerrero, luchador, duro, rudo, cruel. Un joven mimado que vestía túnicas de colores porque era el mimado de papá. ¿Qué tiene este chico que lo que toca lo hace oro? Así es Dios. Amado, ¿queda bien el Señor por medio de tus pasos? ¿Se está haciendo famoso el Evangelio de Cristo en tu ambiente de trabajo? ¿La gente busca a Cristo cuando está cerca tuyo? La palabra de Dios es clara. Hay una prosperidad que es propia y característica del toque de Dios. Él está mostrando que cuando todo anda mal alrededor, a donde está esa persona, en donde mora el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios lleva a José a una plenitud, a un gozo, a un descanso, a una paz
que lo lleva a ser una persona obediente, a ser una persona prolija, a ser una persona diligente, a ser una persona humilde, a ser una persona que refleje a Cristo cuando ellos ni siquiera sabían quién iba a ser Cristo. Él fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Qué frase significativa. Cuando el Espíritu de Dios controla la vida de José, lo lleva a ocupar un lugar geográfico que él admite. Su lugar es la casa de su amo. Su ocupación es estar allí. Y de una manera sumisa, entregada y respetuosa al Señor, Él está obedientemente cumpliendo su función. Y Dios está asistiéndolo por el Espíritu en cada labor practicada para que el nombre de Dios sea verdaderamente manifestado. Tu lugar es el mejor lugar. Tu función es la mejor función. Tu Señor es el único Señor. Él estaba en la casa de su amo. Podría haber dicho tranquilamente, todo lo que toco es oro. Bueno, pues bien, quiero una mansión aparte. Potifar, ¿ya has visto que Dios está conmigo? ¿Ya has visto que dependes de mí, Potifar? Entonces, sácame de la casa tuya, quiero una casa igual que la tuya, pero para mí solo. Ya me lo merezco, Potifar. Cuando el Espíritu de Dios trabaja en una vida, tu lugar es el mejor lugar. Tu función es la mejor función. Y el final es la gloria de Dios a través de tus actos. Será llevada tu vida a practicar las actitudes y las conductas que Dios pone por el Espíritu que tengas, que son santas. Y por medio de la conducta y de la actitud santa, el nombre de Dios va a ser glorificado. Había una evidente manifestación del Evangelio en la vida de José. Un joven que vivía la santidad cuando estaba rodeado de impiedad pecaminosa. Un hombre que vivía la fe en medio de la más triste incredulidad. Y el Espíritu de Dios muestra prosperidad como una evidencia de su presencia en él y del plan de Dios para redimir al mundo. Entonces, la palabra está justamente mostrando que Él tiene puestos los ojos en su pueblo y que del mundo ha de redimir a los hijos que están dispersos en Él. Y José es parte de esa redención. Ahora, noten ustedes, la palabra dice en el versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y vio su amo que Jehová estaba con él. El Espíritu de Dios lleva a José a provocar un impacto en los seres cercanos. El impacto de un testimonio diferente, el impacto de una vida diferente. En él hay vida espiritual, en los demás no. Dios está en contacto con él, en los demás no se ve a Dios, se ve el pecado, la oscuridad, el engaño, la maldad. Vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Es como que hay una
evidente comunión. Es como que hay una sintonía entre el cielo y la tierra, entre el invisible y el visible, entre lo que es santo y lo que es humano. Es que Dios está asistiendo y todo lo que en la faz terrenal José hace, el Señor le pone la cota de gracia y entonces todo prospera porque Dios lo toca. Una vida verdaderamente guiada por el Espíritu de Dios es una vida que está gozando de la preservación de Dios. Porque si hay algo que el Padre ha pensado es preservar a su pueblo mediante la asistencia del Paracletos, el Espíritu de Dios, ese que viene al lado de cada uno de los salvos para asistirlo, para consolarlo, para sostenerlo, para guiarlo hasta el día de la redención del cuerpo, hasta el día de la glorificación, hasta el día en que pase este valle de lágrimas terrenal. Entonces, José está impactando a los seres más cercanos. Dime, ¿qué deja tu fe en tu esposa? ¿Qué deja tu fe en tu esposo? ¿Qué deja tu fe en tus hijos? ¿Qué deja tu fe en tus padres? ¿Qué deja tu fe en tus primos? ¿Qué deja tu fe en tus tíos, en tus hermanos? ¿Qué dicen tus hermanos de ti? ¿Qué dicen tus tíos? ¿Qué dicen tus primos? ¿Ahí viene el falso o ahí viene el fiel? Muchas veces he estado en situaciones en donde personas cercanas de hábitat permanente, en donde uno está casi todos los días, no insultan o dicen una palabra torpe. No, porque está fulano de tal. ¿Qué es esto? Sino el impacto del Evangelio de Cristo, tratando y llevando de cautivar al pecador a observar la santidad de un cristiano para cuidarse de herir la santidad de Dios con sus dichos. ¿Qué es esto sino obra del Espíritu a través de un Hijo suyo que lo lleva a poner en ese lugar geográfico un parámetro que diferencia lo santo de lo pecaminoso? Así trabaja Dios. Y eso es lo que Pablo dice: ustedes serán olor de muerte para muerte en los que se pierden, y olor de vida para vida en los que se salvan. La influencia y el impacto de José llegó a cautivar la vista cercana a su amo. Lo estaba controlando, lo estaba siguiendo, estaba considerando un hombre de estrategia, un hombre de guerra, un hombre de poder en una nación avanzada que rendía cuentas a un hombre de autoridad mundial como Faraón. Era una persona que tenía que seguir los pasos de ese muchacho uno a uno para ver quién entró a su casa. Y el amo dice: no hay forma de descalificar a José. Lo que toca, Dios lo bendice. Un hombre rudo reconoce a Dios en la conducta de José. ¿No le pasó esto a Daniel con Nabucodonosor? ¿No lo llevó a quebrarse y a alabar al Dios vivo y verdadero? La obra del Espíritu Santo es ir apoyando el camino terrenal de la redención, y ahora está exaltando la preservación. Este José, sostenido por el Espíritu, sería la puerta amplia de la entrada de Jacob a la preservación. Y el proyecto de Dios sigue por la vida de José. ¿Sabes lo que dice Colosenses 3:23? Y todo lo que hagáis, sea de palabra, sea de hecho,
hacedlo todo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. José es la clara manifestación de una persona en la cual está evidenciándose el nuevo nacimiento, está evidenciándose el control del Señor en él. Cristo no ha venido todavía en carne, pero el Señor está trabajando en José. Él es un joven que está controlado por el Espíritu y está siendo guiado a practicar el señorío de Cristo en él. ¿Sabes una cosa? La palabra habla de este impacto cercano y nos lleva en conexión al Nuevo Testamento las conductas o los dichos que el humano creyente, cristiano, practica, tienen que tener un único impulso, un único o una única manera de que sea hecha, y esta es amar al Señor. Porque si no, Él no es Señor. San Lucas claramente lo dice. ¿Por qué me decís o me llamáis Señor, Señor, pero no hacéis lo que yo os mando? Evidentemente José está siendo llevado a tener una congruencia entre su corazón y su acción. Y esta es la evidencia más clara del verdadero evangelio en la antigüedad. Y el Espíritu es el asistente directo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué vida la de José! Sin embargo, no nos podemos quedar en la prosperidad como manifestación de la obra del Espíritu en él, en el impacto cercano, sino que si bajas al versículo 4, dice, así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Era una gran casa, pasaba mucho dinero por allí. Él era una persona realmente de un estatus muy alto. Él era una persona de influencia económica y de influencia militar. Él estaba cercano a Faraón. Él tenía todo un imperio debajo de sus órdenes. No era una persona cualquiera. Sin embargo, este joven de pocos años, quizás ya 19 tirando para 20, él ya era receptor de una gran responsabilidad. Es que cuando hay obra del Espíritu, el cristiano en el lugar en donde está es una persona confiable. Confiable. La obra de Dios por medio del Espíritu es mostrar que si hay algo realmente confiable, es el Dios de la persona que lo lleva a hacer lo que hace y a vivir como vive. La persona llena del Espíritu es una persona confiable. Hace poco estaba en una función de manejo de mucho dinero en la que estoy como presidente. Y la comisión me dijo, llévate todo el dinero a tu casa, mañana lo llevas al banco. Era mucha plata, mucha plata. Llévatela, te acompañamos, cargala en tu auto, llévatela, mañana la llevas al banco. Obviamente que les dije, miren, no creo que sea lo más conveniente. Puede ocurrir un asalto, un accidente, abren el auto, el dinero, no. Sin embargo, pude percibir eso. Gente con la cual estoy tratando hoy, me dijeron, llévatela a tu casa. Cuando tú tomas la palabra, vas a encontrar que el cristiano es una persona confiable.
Es confiable porque el Espíritu de Dios lleva a la persona a vivir de una manera transparente, a evidenciar una conducta diferente que le provoca al mundo ese sentimiento de seguridad en esa persona. Esa persona es distinta y Dios está allí. La palabra de Dios entonces está diciéndonos en el libro o la carta de Pablo a los Gálatas, el capítulo 22 más, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, y ahí hay una palabrita, es fe, mansedumbre y templanza. Entonces decimos, bueno, es fe porque tenemos fe. No significa eso allí como fruto del Espíritu. Si tú quieres entender a la fe, entiéndela como un don del Espíritu, entiéndela como gracia de Dios porque la fe llega por el Espíritu. Pero ese versículo no habla de la fe otorgada para creer, ni habla tampoco de la medida o del don de fe para orar con seguridad a Dios, porque también está en la Biblia, sino que el griego allí es pistos, no es pistis. Pistis es la fe del creer y pistos significa ser creíble, fiel. Entonces, la palabra es clara cuando muestra la obra del Espíritu y de la misma manera en que lo hizo en José, que fue creíble para Potifar y que dijo, si hay una persona en la cual le puedo dejar la caja fuerte y las llaves, es a José. A este joven, mira, este hebreo, que vino vendido por los ismaelitas, me lo tiraron por unas chirolas, mira, me hizo rico. ¿Tú mides lo que Dios puede hacer en tu entorno si tú eres fiel? ¿Tú puedes ponerle cotas a la visión celestial? ¿Tú puedes limitar los propósitos de Dios? Jamás. José estuvo en su lugar asistido por el Espíritu de Dios. Él halló gracia en los ojos de su amo porque el Espíritu de Dios trabajó en él. Su mente estaba empapada de la palabra. Su corazón estaba gozoso por su Señor. Su emoción estaba controlada por el gozo de su salvación. Y a pesar de la circunstancia adversa de extrañar a su padre, de no ver a sus hermanos, él estaba en un contacto directo sirviendo a su Señor, controlado por el Espíritu, y Dios derramó su gracia, y la gracia que Dios derramó en él impactó a su amo, y llegó el momento del premio, y todo fue entregado en manos de José. Toda su casa, todo lo que entraba, todo el dinero, toda la economía, las compras, las ventas, los trabajos, los empleados, los peones, salir al campo, los animales, el contacto con la gente de afuera, los vendedores, proveedores, los compradores, todo pasaba por él. De hecho, dice la palabra que su amo estaba en la cama, lo único que hacía era levantarse a comer. ¡Hey, Potifar! Potifar, habla con José. Hasta luego. Potifar, te traigo el carro lleno de plata para pagarte el grano que me... Habla con José. Te quiero vender hectáreas de trigo. Habla con José. Habla con José. Habla con José. ¿Y de qué hablaba José? Del Señor. No podemos desconectar la vida del Evangelio. Todo lo entregó en su mano.
Y mi amado hermano, evidentemente el Espíritu es el asistente, la redención está activa, la preservación del Espíritu para con su pueblo es permanente y José es uno de los escogidos por gracia. Él está llevando en alto la bandera de la santidad, él está mostrando la efectividad de Cristo, él está mostrando al Espíritu transformador, él está mostrando una vida de santidad, de temor. Una vida de consagración. Está mostrando una vida llena de vida. Pero si tú avanzas, no solo que Él es confiable, sino que en el versículo 5 dice claramente: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Todo. Y sabes, cuando el Espíritu de Dios está guiando tu vida, cuando tú caminas bajo su influencia, hay una bendición en el entorno lejano. Esto es como que la proyección de tus obras es de bendición para otros. Es como que la gente busca que por tu labor se abran puertas para solucionar cosas que los desbordan. Estaba una vez, una mañana, estudiando la palabra en casa, una mañana común, hace unos 10 años atrás, y sonó el teléfono. Era el intendente de la ciudad donde vivía. Y me dijo: mirá, tenemos un problema, por favor llegate a la municipalidad, queremos hablar. Le dije, más o menos en media hora voy a estar, me tenía que condicionar, ir un poco presentable, y fui. Y entonces nos sentó, éramos 3 personas, y nos dijo: me ha desbordado la droga en la ciudad, debo recurrir a ustedes. Amado hermano, el Evangelio corre a través de la obra del Espíritu en los que creen. Cristo es presentado por las personas que temen a Dios y que son tomadas y guiadas por el Espíritu de Dios, y evidentemente esto debe ser una práctica real, permanente en la vida de cada salvo. Lo que ocurre con José es que su amo le deja todo el comercio exterior y todo el comercio interior, toda la administración de su empresa en sus manos. Guíalo, hacelo. ¿Qué perseguía Dios? Entrar a Jacob por la puerta ancha. Su pueblo. La salvación viene de los judíos, dice la palabra. La redención está en acción. El Espíritu está usando a José, abriendo una amplia puerta en Egipto, rindiendo la dureza, la insensibilidad, la frialdad del incrédulo faraón. Y lo va a hacer a través de un débil joven, castigado injustamente, tirado en un pozo, vendido a ismaelitas, pero un joven fiel. Y la palabra de Dios es clara cuando muestra de una manera notoria en el versículo 8 cómo es que el Espíritu de Dios está obrando de esta manera, impactando a su amo y expandiendo esta credibilidad, esta fiabilidad de él, al punto de que su amo le da toda su proyección exterior y todo su negocio interno, todo pasa por manos de él, porque él es un hombre fiel y verdaderamente Dios lo confirma, porque lo pone en la peor de las pruebas para un hombre joven y soltero. Con toda la juventud encima,
y con toda la elegancia que un joven puede tener. Una mujer impía que no teme a Dios, pone los ojos en él y lo invita a pecar, él a fornicar, ella a adulterar. Y José se mantiene fiel. La palabra es clara, dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado a ti, por cuanto ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y ella insistió permanentemente, un día tras otro, y la respuesta de él fue no escucharla. Hasta que cuando fue abordado violentamente por ella, él dejó su túnica y huyó del pecado. La palabra está mostrando que cuando el Espíritu de Dios trabaja en una persona, la persona no vive en la manifestación de la inmoralidad y de la pecaminosidad sexual. Dios está mostrando que José es un joven abordado por el Espíritu Santo, que él es uno de los modelos del pueblo que él redime para la gloria de su nombre. José es el modelo de una persona que porta vida. José es el modelo de una persona fiel, que puede ser fiel en su carne porque está asistido por la fidelidad a su Señor. Y la palabra entonces es clara cuando dice: y él no quiso. No tenía a su padre cerca para que le diga: Josecito, yo soy un hombre que peino canas y he estado observando la mujercita de Potifar, cómo te galantonea, cómo se viste, cómo te coquetea. Cuidado, José, con esa mujercita que no te conviene. No lo tuvo el padre. No tuvo a su madre que le diga: ¿y esa quién es? Alejate de esa chirusa, porque esa lo van a decir. ¿Sí? Tampoco tuvo la madre. Tenía 20 años. Pero hay alguien que siempre estuvo, y era el Señor. Lo maravilloso de esto es que con 20 años y una mujer adulta, experimentada, bonita, joven, no pudo contra él. ¿Sabes, mi amado hermano? El Espíritu de Dios controla el impulso de la carne del ser humano en donde Él habita. Y rinde la carne a Dios. Esta es la manera en que la santidad propia y característica que debe tener un hijo de Dios pueda ser practicada en medio de los hombres. La palabra de Dios es clara cuando nos dice en Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 13, lo siguiente. Si tú me acompañas, puedes buscar Filipenses, capítulo 2 y versículo 13. Es muy conocido el texto, pero lo vamos a citar. Y dice así la palabra, dice: pero ahora en Cristo Jesús. No, estoy en Efesios, y por eso me sonaba raro. Dice: porque Dios
es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dime dónde está el secreto en que un joven con toda la vitalidad desprecie una invitación de ese tipo. ¿Quién trabajó en su querer para no querer? Bueno, pues bien, esta es una de las manifestaciones del Espíritu. El Espíritu controla lo que querés y lo que no querés. Porque la voluntad rendirá tu conducta y tu cuerpo se sujetará a ese querer. Y tú harás lo que quieres y no harás lo que no quieres. Pero la manera de santificar del Espíritu es llevarlo a José a una práctica fiel. Él no quiso. Mi amado hermano, ¿cuál es tu respuesta frente a la invitación pecaminosa? ¿Tú no quieres o tú sí quieres? ¿O no lo haces por lo que dirán los hermanos? ¿O porque quizás temes lo que dirá la iglesia? ¿O realmente no lo quieres? Es que el Evangelio es aborrecer el mal, es amar el bien, es estar lleno del señorío de Cristo que te lleva a rendirte para la gloria de Dios. Y se rinde tu mente, y se rinden tus emociones, y se rinden tus miembros a Cristo para la gloria de Dios Padre. Esto es el Evangelio. Libertad en Cristo, libertad del pecado, libertad de la contaminación. Y Dios está mostrando que está levantando un pueblo, está levantando a Israel, lo está preservando. No pudo el hambre, la malaria, la persecución, la guerra, no pudo contra él. Cristo tiene que venir de él. Y José está mostrándole a una mujer impía cuál es el estirpe de un hombre santo. Le dijo que no. Y se lo dijo voluntariamente. Entonces, cuando la palabra dice que es Dios quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad, la Escritura es clara. Fíjate lo que dice en 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 7. 2 Timoteo, Pablo está preparando allí a este gran pastor que trabaja en la iglesia de Éfeso. Y verdaderamente está dándole esta información. 2 Timoteo 1, 7. Dice lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y de dominio propio. Esta es una palabra que en el griego literalmente significa control de las pasiones carnales. Es el dominio propio. Entonces, la misma manera en que Pablo le presenta a Timoteo que el Espíritu rinde nuestra carne para que nuestra vida dé gloria a Dios, es la misma manera en que lo experimentó José cuando su voluntad fue de una manera decisiva. No voy a acostarme con ella, no, lo voy a hacer. No había herramientas humanas ni posibilidad con respecto a experiencia humana. Era un joven con todo el ímpetu de la vida, le atraían las mujeres, era soltero y no lo hizo. Porque Dios reinaba en él. ¿Sabes, mi amado? El Espíritu de Dios controla tu voluntad para que sea rendida a la gloria de Dios. El Espíritu de Dios es el que controla tu deseo para que tu deseo sea su deseo. La manera en que lo hace es verdaderamente tomar un pleno control de la conciencia. Nota lo que dice el versículo 9. No hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? El Espíritu lo lleva a ser un joven consciente de su lugar, consciente de su relación con Dios, consciente del deterioro que podía provocar el pecado en la relación que él tenía con Dios.
del deterioro que podía provocar con su amo el pecado si él accedía a la invitación de la mujer. Y entonces el Espíritu está llevándolo a ser consciente y responsable de su propia decisión. Y su decisión es santa porque el Espíritu es santo y lo influye a sujetarse a la voluntad de Dios. Solamente voy a pasar por dos maneras de responder. Cuando él le dice esto a la mujer, él dice: ¿cómo haría yo este grande mal? Cuando el Espíritu de Dios guía una vida, el creyente no puede tener dudas, no es una persona confusa, no puede dudar entre lo que está bien y lo que está mal. Cuando una persona es guiada por el Espíritu, tiene plena conciencia de lo malo y de lo bueno. Es una persona que tiene plena separación entre lo que Dios aprueba y lo que Dios reprueba, y su conducta será práctica en hacer lo que Dios aprueba y aborrecerá lo que Dios reprueba. La obra del Espíritu no es darle a la persona una realidad difusa en donde frente a una invitación pecaminosa esté titubeando para saber si a lo mejor Dios me deja actuar de esa forma, porque quizás lo toma como un camino alternativo, porque quizás Él está trabajando. Dios no trabaja en el pecado. Dios puede torcer lo malo en lo bueno, eso sí lo puede hacer. Lo hace con el que Él quiere hacerlo, cuando Él quiere hacerlo, Él lo puede hacer. Pero Dios te marca un camino de pureza que no está compartido con la impureza. Y evidentemente José la tenía clara, porque José era el cuerpo, el espíritu de José, pero su conducta era el Espíritu Santo usándolo a él. La tenía clara. Y culmino con esto: ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? El Espíritu de Dios muestra la fidelidad de sus hijos en el hecho de que ellos tienen en claro quién es Dios, un Dios santo, que aborrece el pecado. Es la línea que se viene mostrando desde que cae el hombre. Es lo que el Espíritu Santo viene trabajando, resistiendo. Lo hemos visto en los mensajes anteriores. El mensaje de Enoc resistió el pecado de los impíos de la época. El mensaje de Noé resistió el pecado y la incredulidad de los impíos de la época. Y el Espíritu lleva a que sea resistido el pecado, y la predicación es anunciar juicio contra el pecado y la vida de los que están rendidos al Evangelio, porque son de Cristo, porque son de Dios. Viven una vida alejada de la práctica del pecado porque son libres en Él. Y este es el desafío para ti en esta mañana. ¿Sabes? ¿Cuál es tu hábitat? ¿Tu casa de Potifar es el acero inoxidable de las bachas de tu cocina? Bueno, ese es tu lugar. Hazlo para la gloria de Dios. ¿Eres un funcionario público segundo del presidente? Haz tus cosas para la gloria de Dios. ¿Eres un profesional? Haz tu profesión para la gloria de Dios. ¿Eres un empleado? Trabaja para la gloria de Dios. ¿Eres independiente? Trabaja para la gloria de Dios. Hazlo para la gloria de Dios. No podemos desconectar el Evangelio con nuestra persona porque estamos en la vida, porque tenemos un sitio en donde el Señor quiere sembrar su Evangelio, mostrar su gracia, irradiar su santidad, evidenciar su luz, y lo hace por medio del control del Espíritu Santo en la vida de los que creen. Romanos capítulo 8 y versículo 13 y 14 dice lo siguiente. Dice así la palabra de Dios: porque si vivís conforme a la carne moriréis,
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿será una cuestión alternativa o será una cuestión definitiva? No es definitiva. La obra del Espíritu es trabajar rindiendo la manifestación de la carne, anulando, matando la carne, para que tu vida verdaderamente, en toda tu manifestación y en toda tu acción, evidencie al Cristo que libera de la práctica del pecado. Evidencie la santidad del Dios que te ha hecho su Hijo. Evidencia el control del Espíritu que te está llevando a glorificar al Padre en medio de los hombres. Padre, gracias por vidas como la vida de José. Un joven regenerado por tu Santo Espíritu, guiado de una manera completa, plena, por el Espíritu tuyo, evidenciando la manera de soportar la angustia, el dolor de ser arrancado de una manera tan violenta de sus lazos afectivos y llevar una vida tan santa siendo tan joven. Gracias por la obra de tu Santo Espíritu en las vidas de los salvos. Señor, nos quebramos ante ti en esta mañana y te damos gloria a ti por tu santo evangelio, porque tú, por Cristo, das libertad del pecado a los que creen en él. Tú, por la obra de tu Santo Espíritu, haces correr un mensaje de esperanza, de transformación, de libertad en el entorno de cada hijo tuyo, a través de su testimonio y de su conducta santa. Padre, que esta sea una iglesia llena de José, para la gloria de tu nombre. Oramos al Padre, en el nombre